Diga, dígame. Buenas noches. Mire, soy Máximo Gutiérrez y desde hace varias horas en mi casa estamos notando fenómenos como paranormales. Terroríficos, lo que están a punto de escuchar no es una historia inventada. No salió de un guión ni de una película. Esto pasó de verdad. Y no como lo viste en esta plataforma de streaming. No. Te voy a compartir lo que pasó de verdad. Una simple sesión de Ouija común, cambió para siempre la vida de una familia. Terminó con la muerte inexplicable de una joven. Y lo más aterrador no fue su muerte, fue lo que ocurrió después. Golpes en las paredes que escuchó hasta la policía con sus propios oídos. Objetos que volaban frente a testigos y un informe oficial que aún hoy sigue sin explicación. Hoy te voy a contar el único caso en España donde la ley tuvo que aceptar que lo imposible era real. Bienvenido al Expediente Vallecas. Y recuerda, una vez que lo escuches ya no volverás a dormir. Mi nombre es Efraín Sosa y esto es Hablemos de Terror. Te reto a que te quedes hasta el final. Si lo logras, házmelo saber. Te pido por favor que si logras terminar, lo dejes en los comentarios. Si no, también déjame un comentario. La verdad no pude. Te voy a hablar como me sale, sin adornos ni palabras grandes. Si tú me dices que esto es normal y que a todos nos pega la muerte distinto, te creo. Pero también te digo que lo que empezó aquella tarde no fue duelo, fue otra cosa. Y empezó con un tablero. Éramos 6 en total. Pero te hablo de mi familia. Mamá, papá, Estefanía, mi hermana. Mi hermano pequeño y yo. Vivíamos en Vallecas, en un piso normal, paredes finas, vecinos que se enteraban de todo, voces que se cuelan por el patio interior. Lo menciono porque si alguien hubiera querido decir que aquello era un teatro, habría tenido público de sobra. Sin embargo, lo que empezó fue sin testigos. La Ouija fue en el instituto, yo no estaba. Me lo contó mi hermana después, medio riéndose, medio con esa mirada que se le ponía cuando no quería preocupar a mamá. Una compañera había perdido al novio en un accidente y quisieron hablar con él. Ya sabes. Papel con letras, vaso al revés y las manos encima. A media sesión entró un profesor, se molestó, pegó un manotazo y el vaso se partió. Ellas juran que de la boca del vaso salió como un humo raro y que a Estefanía le dio un ataque de tos. Eso fue lo que me contó esa noche, con la voz ronca, como si hubiera pasado frío. Yo le dije que dejara esas cosas y que mamá se enfadaría si se enteraba. Ella me contestó, si le dices, te juro que me matas. Me lo dijo en broma y ahora me duele recordarlo. Los días siguientes, Estefanía empezó con episodios que los médicos llamaron convulsiones y que en casa nos supieron a miedo puro. Se nos quedaba mirando a través como si mirara a alguien detrás de ti. Luego un ruido con la garganta, como un intento de hablar sin aire. A veces se desmayaba, a veces despertaba sobresaltada y decía que había soñado con un hombre muy flaco de ojos negros parado en el umbral de la puerta. Mi mamá decía que era estrés, que todo era por la tontería del instituto. Papá encogía los hombros y salía a trabajar. Yo intento bromear para quitar hierro. Mi hermano pequeño lloraba cuando la veía en el suelo. Fuimos a médicos, revisiones, pruebas, palabras largas, crisis pseudoepilépticas, trastorno de conversión, histeria. Nos mandaron a casa con pastillas que la dejaban atontada y con citas para más adelante. Pero entre cita y cita.
Estefanía se nos deshacía, se quedaba sin color, sin fuerza y empezó a hablar de sombras que se movían en el pasillo, de risas que venían del baño cuando todos estábamos en la sala. Mamá le ponía agua bendita en la frente, rezaba, luego lloraba en la cocina cuando creía que no la veíamos. Yo, que desde entonces me creía muy valiente, empecé a dormir con la puerta emparejada por si a Estefanía le pasaba algo de noche. La primera vez que lo escuché fue un domingo, pasado ya el mediodía, un golpe seco en su cuarto. Como si hubieran tirado un libro al suelo. Fui a mirar, estaba sola, sentada en la cama, viendo hacia el closet, hacia el armario. En el suelo el cuaderno donde dibujaba boca abajo. ¿Lo tiraste tú?, le pregunté y me dijo no, sin despegar los ojos de la madera. Se cayó porque quería. Se le curvó la boca en una mueca que no era sonrisa. ¿Quién quería?, le dije. El que está adentro. Me reí para no pegar un salto, cogí el cuaderno y lo dejé otra vez en la mesa. Pues que se aguante, le dije, y me fui. Pero por dentro estaba temblando. Empezaron las noches malas, un ruido que iba y venía como arrastre, a veces en el pasillo, a veces justo detrás de la cabecera de su cama. Mamá se venía a dormir al cuarto con nosotros y dejaba la puerta de Estefanía emparejada, con la luz del pasillo prendida. Yo me quedaba mirando esa rendija de luz hasta que el párpado dolía. Si cerraba los ojos, soñaba con puertas que se abrían solas y con manos que no tenían uñas. Me levantaba hecho un trapo. Un martes, Estefanía entró a la cocina con la mirada ida. Mamá estaba preparando la comida. Mamá, no apagues la luz del baño, dijo. Se quedó parada quieta con las manos a los lados. Hija, si está apagada, contestó mamá sin entender. Estefanía tragó saliva y susurró, es que él está ahí. No gritó, no lloró, lo dijo como quien pide un favor. Fui yo quien encendió la luz, me asomé al baño, revisé hasta detrás de la cortina y nada, pero el olor era como a medicina, hospital viejo. Lo olimos los tres. Duró unos segundos y se fue. Y hay cosas que no te crees hasta que las ves hacerle daño a alguien a quien quieres. Una noche Estefanía se incorporó en la cama como un resorte. Sacó un grito que no le conocíamos y se llevó las manos al cuello. ¡Me ahoga!, dijo como si luchara con algo invisible. La agarramos entre mamá y yo, le abrimos los dedos, le quitamos las manos de la garganta, tenía marcas rojas después, como si hubieran apretado desde atrás su mano. Mamá llamó a urgencias, vinieron, la inyectaron para calmarla. Me quedé con los puños cerrados hasta que me dolieron. No los abrí ni para dormir. Hablamos con el párroco, y no vino la primera vez. Nos dijo que esperáramos, que no alimentáramos cosas, que rezáramos juntos, sin retar a nadie. Estefanía lo escuchó callada y ya en la casa se metió a su cuarto, cerró pestillo. Mamá golpeó la puerta y le dijo, ¿qué haces? Nada, mamá, nada. Yo pegué oreja a la madera y escuché un murmullo, no era ella. Quise creer que estaba rezando con la radio puesta, pero no había radio. Luego pasó lo que ya sabes, aunque yo todavía lo digo bajito. Se nos murió. Fue rápido y fue imposible. Los médicos dijeron que causa indeterminada. Los vecinos trajeron comida como si eso tapara el hueco que nos dejó. Mamá quedó más pequeña. Papá se cogió a sí mismo con las dos manos y no habló durante muchos días. Yo me senté en su cama, olí su almohada y pensé que todo había acabado, que después de una muerte, por fuerza viene el silencio. Me equivoqué. Si te digo la verdad, lo peor empezó después. Los golpes ya no eran en su cuarto, se paseaban por el piso entero. La puerta del mueble del pasillo se abrió sola un par de veces.
Mi hermano pequeño dijo que Estefanía lo había llamado por su nombre desde el baño. Mamá se desmayó una tarde cuando vio una foto de la primera comunión en el salón caer de frente, como si la empujaran. Y una noche, estando yo sentada en la mesa, escuché a mis espaldas el susurro clarito de su voz. No cierres. Me paré de golpe y... Quité la silla. Sentí como si alguien hubiera pasado cerca. Mira, tú puedes pensar que estábamos sugestionados. Y no te culpo. El dolor te pone visiones en el aire, pero cuando el aire empieza a empujar cosas, cuando el olor a hospital sale de un baño seco, cuando alguien a quien querías te dice al oído, no cierres. En una casa donde ya no queda su ropa, algo se quiebra. Ese fue el inicio. Lo demás, lo que vino después, la policía, las madrugadas de golpes que parecían venir del suelo, los crucifijos cayendo. Te lo cuento luego. Hoy quédate con esto. El infierno empezó en una mesa de instituto, con un vaso roto, con un humo que no vimos todos, y entró en casa por la puerta que nadie sabe dónde está. Hay un antes y un después en mi vida. El antes fue la casa llena de gritos, peleas tontas entre hermanos, el ruido de la tele y el olor a guiso que salía de la cocina. El después fue silencio. Ese silencio llegó con la muerte de mi hermana. Nadie lo esperaba. Por más raro que estuviera su comportamiento, por más convulsiones o voces que dijeran que escuchaba, todos pensábamos que con tratamiento iba a mejorar. Había días buenos, sonreía, comía, se quedaba dormida en el sofá mientras veíamos la tele. Pero luego venían los otros días, aquellos en los que despertaba gritando, señalando esquinas vacías, asegurando que él estaba ahí. El que decía que la miraba mientras dormía, el que según ella se reía cuando nadie más lo escuchaba. La última semana fue la peor. Estefanía ya casi no dormía. Pasaba las noches en el pasillo, sentada con la espalda contra la pared, rezando en voz baja con el rosario en la mano. Decía que si se dormía él iba a entrar en sus sueños y no la dejaría salir. A veces hablaba sola, otras le respondía a alguien que no veíamos. Una noche entré a su cuarto porque escuché que discutía con él. Gritaba: «Déjame en paz, no tienes derecho». Yo no escuché respuesta, pero ella sí. Lo sé porque lloró. La madrugada en que murió fue extraña desde el principio. Mamá había decidido dormir con ella porque temía que le diera otra crisis. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché un grito agudo, casi animal. Corrí al suyo y la encontré en el suelo con los ojos en blanco, el cuerpo rígido. Mamá la sostenía, llamándola por su nombre una y otra vez. Papá trataba de marcar emergencias, pero sus manos temblaban tanto que no atinaba a los números. Estefanía jadeaba como si el aire pesara. Murmuraba palabras que no entendíamos, frases entrecortadas, nombres que ya no eran nuestros. «Está aquí», repitió una y otra vez, «está aquí». Y luego nada. Su cuerpo se relajó de golpe como si le hubieran apagado el interruptor. La ambulancia llegó tarde, aunque no tanto como para que dejáramos de intentarlo. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero cuando la subieron a la camilla ya no había pulso. Tenía 18 años. El médico dijo que la causa era muerte súbita, sin causa aparente. El funeral fue un borrón, gente llorando, vecinos trayendo flores, compañeros de clase que no sabían qué decir. Mamá no hablaba, solo apretaba las manos juntas y miraba el ataúd como si esperara que se abriera. Papá no paraba de fumar. Yo me quedé en la esquina, sintiendo que me arrancaban un pedazo del pecho. Mi hermano pequeño preguntaba por qué Estefanía no despertaba. Nadie tuvo el valor de explicarle que no lo iba a hacer nunca. Y después de esa muerte pensé que lo peor había pasado, que con ellas iban sus miedos, sus voces y esas cosas que decía ver, pero no. Fue justo después de su entierro cuando todo se salió de control. La primera noche sin Estefanía, mamá juró escuchar su voz en el pasillo.
Mamá, mamá, no cierres la puerta. Se levantó de la cama, convencida de que era un sueño, pero la puerta estaba abierta y la foto de Estefanía en la repisa estaba en el suelo boca abajo. Al día siguiente, el crucifijo que teníamos en la sala amaneció tirado. Y no fue por un golpe de aire, estaba demasiado lejos de su lugar, como si lo hubieran arrancado y lanzado con fuerza. Papá intentó reírse, decir que tal vez se había caído por accidente, pero cuando vimos que el retrato familiar del comedor estaba en el suelo, con el cristal roto en forma de cruz, nadie se atrevió a bromear. Poco a poco el duelo se transformó en otra cosa. La tristeza no era lo único que vivía en la casa. Había miedo, un miedo distinto. Una noche, mientras cenábamos en silencio, escuchamos 3 golpes en la pared de la sala, pausados, claros. No eran las cañerías ni era el viento. Eran demasiado precisos, demasiado intencionados. Papá se levantó con el sueño fruncido y pegó la oreja en el muro. No había nada del otro lado. Y en ese momento un vaso cayó de la mesa sin que nadie lo tocara. Lo miramos todos, sin decir palabras. Mamá rompió el silencio y dijo: es ella, quiere decirnos algo. Yo no dije nada. Yo sabía que no era ella. O si lo era, ya no era la misma hermana que me peinaba el cabello o se reía cuando le contaba chistes malos. Aquello que rondaba la casa tendría su voz, sí, pero había algo más detrás, algo que no conocíamos. Desde ese día dejamos de cerrar con llave las puertas interiores. Por alguna razón teníamos la sensación de que si lo hacíamos, algo iba a entrar sin avisar. El aire dentro del piso ya no era el mismo. Había cambiado, como si no estuviéramos solos. Si hasta entonces lo que habíamos vivido era extraño, lo que vino después fue directamente aterrador. No pasaba un solo día sin que algo ocurriera, sin que la casa nos recordara que algo seguía ahí. No era lo que veíamos, sino lo que sentíamos. La primera vez que lo sentí de verdad fue una noche en que mamá me pidió que durmiera en su habitación. Ella no podía pegar el ojo desde que Estefanía murió. Decía que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos que se acercaban a su cama, pero cuando los abría no había nadie. Pensé que era su dolor, su mente jugándole trucos, pero esa noche comprendí que no era imaginación. Cerca de las 3 de la madrugada, el silencio se rompió con un golpe seco, luego otro y otro más. Venían del pasillo, al principio parecían aleatorios, pero después entendimos que no lo eran. 3 golpes seguidos, una pausa, 3 golpes más, siempre en grupos de 3. Mamá se levantó despacio y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el sonido continuaba, como si alguien golpeara las paredes con los nudillos. ¿Lo oyes?, me preguntó, en susurro. ¿Sí? Salimos juntos, el golpe cesó, caminamos hasta la habitación de Estefanía. Justo cuando íbamos a entrar, la puerta se cerró de golpe ante nuestros ojos. No había corriente de aire, no había nadie cerca. La puerta se había cerrado sola. Y esa fue la primera noche que dormimos con las luces encendidas. Con los días los golpes se convirtieron en algo común. A veces venían de las paredes, otras veces del techo, a veces hasta del suelo. Pero lo más perturbador eran las sombras. Hablo de figuras negras, más oscuras que la oscuridad. Se movían por la casa y desaparecían en cuanto intentabas mirarlas directamente. Una noche estaba mirando la tele cuando vi una de esas sombras cruzar de un extremo al otro del pasillo. Pensé que era mi hermano, pero cuando lo llamé, respondió desde el baño. Volví la vista al pasillo y no había nadie. La televisión se apagó sola en ese instante. Mamá empezó a colocar crucifijos en todas las habitaciones, roció agua bendita en las esquinas, pero nada cambió. Las manifestaciones seguían y cada vez más agresivas. Los cajones se abrían solos, las puertas se cerraban de golpe, los objetos caían al suelo sin explicación. Un día, mientras almorzábamos, el mantel se deslizó lentamente de la mesa hasta caer al suelo. Nadie lo tocó. Todos lo vimos. Fue como si unas manos invisibles lo tiraran con cuidado, casi burlándose de nosotros. Pero el peor momento yo creo que fue el que vivió mamá una noche, sola, en el pasillo. Dijo que vio a Estefanía, no como un fantasma, traslúcido, ni nada de eso, no. A ella, tal cual, como estaba en vida, con su pijama favorita, el cabello suelto, la mirada triste, estaba parada junto a la puerta del baño. «¿Mamá?», le habló. «Hija, ¿eres tú?».
La figura no respondió, dio un paso atrás y desapareció. Mi mamá cayó de rodillas y lloró durante horas. Yo no le creí del todo hasta que me pasó a mí, una madrugada. Me despertó un murmullo suave. Pensé que era el viento, pero no había ventanas abiertas. Escuché mi nombre, no un susurro cualquiera, era la voz de Estefanía. No estaba soñando, lo sabía, la escuché clara como me escuchas ahora. No cierres la puerta. Me levanté temblando. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, aunque juraría haberla cerrado antes de dormir. Salí al pasillo y ahí estaba una sombra pequeña, inmóvil, justo al final del corredor. No tenía rostro, pero sabía que me miraba, y en el instante en que parpadeé desapareció. Ese fue el punto en el que aceptamos que algo o alguien estaba con nosotros. No podíamos seguir fingiendo que era imaginación. Las cosas volaban, los golpes nos despertaban, las sombras nos seguían. Y una tarde, mientras jugaba con mi hermano pequeño en el salón, escuchamos un ruido fuerte en la cocina. Corrimos y encontramos todos los cajones abiertos, los platos rotos en el suelo y un crucifijo colgando boca abajo. Mamá rezaba en voz alta, con el rosario en las manos, pero ni eso lo detenía. La casa que una vez fue nuestro refugio se había convertido en un lugar hostil. Lo más aterrador era que ya no parecía tratarse de Estefanía. Había algo más ahí, algo que se alimentaba de nuestro miedo. Y a partir de entonces las noches dejaron de ser noches. Se convirtieron en pruebas de resistencia. Dormir ya era un lujo, que cualquier sonido nos ponía en alerta. Y aunque intentáramos mantener la calma, sabíamos que estábamos perdiendo el control. Fue en ese estado de desesperación cuando mamá decidió que ya era suficiente. No podía más y había que buscar ayuda. Y entonces fue cuando la policía entró en escena y descubrió que no estábamos locos. Cuando mamá llamó a la policía no fue por una tontería, no fue porque creyera que ellos podían atrapar un fantasma. Lo hizo porque necesitábamos que alguien cualquiera viera con sus propios ojos que no estábamos inventando nada, que lo que pasaba en nuestra casa era real, que no estábamos locos. La noche en que decidimos llamar fue particularmente violenta. Los golpes comenzaron desde temprano, pero esta vez no eran simples ruidos, eran como martillazos en las paredes, tan fuertes que vibraban los cuadros. El crucifijo del pasillo se cayó y se partió en dos al golpear el suelo. Mi hermano pequeño gritaba sin parar, mi mamá rezaba en voz alta. Cuando el reloj marcó las 2:45 de la madrugada, un sonido metálico proveniente de la sala nos hizo correr a todos. La vitrina donde guardábamos la vajilla estaba abierta y varios platos estaban en el suelo rotos. No había nadie ahí. Papá, con la voz temblorosa, dijo: «Esto ya no es normal, hay que hablarle a la policía». Minutos después llegaron 2 agentes al edificio. Entraron con linternas, revisando cada rincón como si esperaran encontrar un intruso. Yo me quedé junto a mamá observando con el corazón latiéndome a 1000. Quería que pasara algo frente a ellos, quería que lo vieran. Y lo vieron. Primero a notarlo fue uno de los agentes. Mientras inspeccionaba el salón, dio un salto hacia atrás. Un póster que estaba en la pared acababa de despegarse solo y cayó en sus pies. Sin viento, sin movimientos. Solo se desprendió. Lo miró y luego nos miró a nosotros sin decir palabra. El segundo suceso fue aún más impactante. Mientras el otro agente revisaba la cocina, un armario de madera que estaba completamente cerrado se abrió de golpe. Se abrió tan fuerte que golpeó la pared. El sonido retumbó por toda la casa. El policía retrocedió con la mano en el arma como si esperara que alguien saliera de ahí, pero no había nadie. Uno de los agentes nos pidió salir al pasillo mientras ellos seguían revisando. Yo me quedé en el umbral del salón, observando cómo apuntaban con sus linternas a cada rincón. Y fue cuando escuché el sonido más perturbador de todos, un susurro bajo como si alguien murmurara mi nombre desde el pasillo. ¿Has dicho algo?, le pregunté a la gente que estaba más cerca. No. Los policías terminaron su inspección unos 20 minutos después. No encontraron intrusos, ni ventanas forzadas, ni señales de entrada, pero tampoco pudieron explicar lo que habían visto.
Antes de irse uno de ellos, un hombre mayor con cara de no creer en tonterías, le dijo a mi mamá: mire señora, nosotros no creemos en estas cosas, pero lo que hemos visto aquí esta noche no tiene explicación lógica. Ese informe quedó registrado. Hasta hoy sigue siendo uno de los pocos documentos oficiales en España donde la policía reconoce fenómenos sin explicación. Decían que objetos se movieron solos, que se escucharon golpes y que no había indicios de manipulación humana. Para nosotros fue una validación dolorosa. No estábamos locos. Algo realmente estaba pasando. Tras la visita policial, los fenómenos no pararon, pero sí cambiaron. Ahora eran más esporádicos, como si aquella presencia estuviera consciente de que la habían visto. A veces pasaban días sin que ocurriera nada y entonces de repente todo volvía de golpe. Una tarde, mientras mamá estaba en el salón rezando, la mesa comenzó a vibrar. Primero despacito, luego con más fuerza, hasta que los objetos que estaban encima se cayeron al suelo. Mi mamá no se movió, se quedó rezando con lágrimas en los ojos. Otra noche, mientras dormíamos, un grito desgarrador resonó por el pasillo. No era humano, era grave, ronco, como si viniera desde las profundidades. Corrimos todos a la sala y no había nadie. Pero hacía mucho frío, tanto frío que se veía el vapor de nuestra respiración. La desesperación empezó a afectarnos psicológicamente. Papá se dormía en el sofá porque decía que en su cuarto sentía que alguien lo observaba. Mi hermano pequeño ya no quería entrar solo al baño. Mi mamá apenas comía y yo empecé a soñar con Estefanía todas las noches. En los sueños me pedía ayuda, pero no decía de qué. Solo repetía una y otra vez: no cierres la puerta. Después de la visita policial, algunos vecinos comenzaron a hablar. Decían que nuestra casa estaba maldita. Otros cruzaban la calle al vernos salir. El barrio entero sabía lo que estaba pasando y eso lo hacía aún peor. Porque ya no éramos una familia en duelo, éramos la familia de la casa embrujada. Y en medio de todo eso, mamá tomó una decisión que marcaría el siguiente capítulo de esta pesadilla. Le pidió ayuda a la iglesia. Quería que bendijeran la casa, que hicieran algo, cualquier cosa. Y fue entonces que nos enfrentamos a algo que nos hizo temblar más que todos los golpes y susurros juntos. No siempre el agua bendita puede tener lo que no pertenece a este mundo. Si alguna vez escuchaste que el miedo destruye desde adentro, créelo. No lo hace de golpe, lo hace despacio, pequeños empujones diarios hasta que cuando te das cuenta ya no eres la misma persona. Eso fue lo que pasó con nosotros desde que la policía se fue. La casa siguió siendo la misma por fuera, pero por dentro todos nos empezamos a romper. Papá fue el primero. Siempre había sido el pilar, no mostraba emociones, era el que solucionaba todo, pero después de aquellas noches de golpes, gritos, empezó cada vez a pasar menos tiempo en casa. Al principio decía que era por trabajo, pero sabíamos que era mentira. No quería estar ahí. Llegaba tarde, se encerraba en la habitación, dormía con la luz encendida. Cuando mamá le pedía que hablara, respondía con silencio o con gritos. A veces lo escuchaba llorar en el baño. Mamá, en cambio, se aferró a la fe con desesperación. Iba a misa todos los días. Llenó la casa de estampitas, de veladoras, rezaba a todas horas, pero había un detalle que nos preocupaba. Empezó a hablarle a Estefanía como si siguiera viva. Le contaba cómo había ido el día, le pedía que dejara la casa tranquila, incluso ponía un plato más en la mesa. Al principio lo hacíamos pasar por duelo, pero pronto entendimos que era algo más. Mamá ya no estaba bien. Mi hermano pequeño comenzó a orinarse en la cama otra vez. Tenía pesadillas casi todas las noches. Decía que Estefanía lo visitaba y que se sentaba a los pies de su cama, pero que no hablaba, que solo lo miraba fijamente, pero con los ojos completamente negros. Cada vez que lo decía, mamá lo abrazaba con lágrimas en los ojos y le decía que rezara. Yo intentaba calmarlo, pero no podía decirle que mentía, porque yo también había empezado a verla. Una madrugada abrí los ojos y ahí estaba, parada al lado de mi cama. No tenía rostro esta vez, solo una silueta delgada. Quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. Sentí frío. Y entonces la figura se inclinó sobre mí. No dijo nada, pero escuché su voz directamente dentro de mi cabeza. No cierres la puerta. Luego desapareció. Las manifestaciones comenzaron a cambiar. Ya no solo eran golpes,
sombras. Ahora había voces que salían del pasillo, del baño, del interior de los closets, a veces susurros. Otras veces eran gritos furiosos que nos hacían brincar de la cama. Lárguense, decían, esta es mi casa. Una tarde mamá estaba rezando el rosario en la sala cuando todas las velas se apagaron al mismo tiempo. La temperatura bajó tanto que podíamos ver el vapor de la respiración. Mamá gritó el nombre de Estefanía y de pronto una fuerza invisible la empujó contra el sillón. No fue una caída normal, fue como si algo le hubiera golpeado con rabia. Papá la llevó al médico por precaución, pero no tenía moretones ni lesiones, solo miedo, mucho miedo. La casa se volvió insoportable. Vivíamos con el corazón en un puño. Cualquier sonido, cualquier crujido nos hacía brincar. Dejamos de recibir visitas, los vecinos nos evitaban, en el mercado la gente murmuraba, ya no éramos la familia de la chica muerta, los locos de la casa embrujada. Éramos lo que no querían nombrar. Empecé a sentir que perdía la cabeza. Había noches en las que escuchaba risas. Otras veces sentía que alguien me seguía por el pasillo. En más de una ocasión desperté con arañazos en los brazos sin saber cómo habían llegado ahí. Mamá, desesperada, insistió en traer un sacerdote. Y sí, un día el padre vino una tarde, roció agua bendita en todas las habitaciones, rezó oraciones que nunca había escuchado. Durante la bendición las paredes crujieron. El crucifijo del pasillo cayó por tercera vez en la semana. El padre terminó la oración con el rostro pálido y nos dijo algo que me hela la sangre. Lo que hay aquí no es una alma en pena, es otra cosa, es algo que no pertenece a este lugar. Y esa noche fue la peor de todas. A las 3 en punto. A esa maldita hora en la que siempre ocurría todo, un golpe sacudió la casa, como si alguien hubiera tirado un mueble contra el suelo. Corrimos hacia la sala, encontramos todos los cuadros tirados, las sillas boca abajo, el televisor prendido en estática. Mi mamá gritaba el nombre de Estefanía una y otra vez. Y entre el ruido, entre el caos, se escuchó una risa, grave, profunda. No era la de mi hermana. Burlona. Después de todo aquello, supimos que lo que nos atormentaba había cambiado. Ya no se sentía como Estefanía, ya no era familiar, era hostil, antiguo. Y cada día parecía más fuerte. Y nos hablaron sobre un grupo de investigadores de lo paranormal. Gente que había tratado con casos como el nuestro. Al principio nos reímos, pero la desesperación puede más que el escepticismo. Y así, con el alma destrozada y el miedo incrustado en la piel, decidimos dejar que vinieran. Y no sabíamos que con su llegada íbamos a descubrir cosas que habrían sido mejor no saber nunca. Cuando llegaron a nuestra casa, pues ya no sabíamos si sentir alivio o vergüenza. Todos en el vecindario nos llamaban la familia poseída. Nadie quería acercarse, pero todos querían mirar. Llegaron y eran 3, 2 hombres y una mujer. Venían recomendados por un sacerdote que había escuchado hablar de nuestro caso. Su primera visita fue más una entrevista que una investigación. Nos preguntaban de todo. Cómo había muerto Estefanía, qué objetos se habían movido, a qué hora pasaban las cosas. Les enseñamos las marcas en las paredes, las fotos que habían caído, el crucifijo que se rompió. Tomaron nota de todo y prometieron volver esa misma noche. Y volvieron. Llegaron con equipos para grabar sonidos, cámaras que dejaban funcionando toda la noche, colocaron sensores de movimiento en los pasillos. Uno de ellos colocó una Biblia abierta en la sala y nos pidió que no la tocáramos. Si algo la mueve, dijo, sabremos que no fue humano. Las primeras horas fueron tranquilas. Empezamos a pensar que nada iba a pasar esa noche, pero a las 2:58 de la mañana, justo antes de las 3, un estruendo sacudió la casa. El sensor del pasillo se activó. Uno de los investigadores corrió con su cámara. Lo que grabó sigue grabado en mi mente. El marco de la puerta temblaba como si alguien lo empujara desde el otro lado. En la cocina una gaveta se abrió y se cerró de golpe 3 veces seguidas. La Biblia que habían dejado sobre la mesa se cayó al suelo sin que nadie estuviera cerca. Y justo en ese momento las grabadoras captaron algo que hasta hoy cuesta explicar. Una voz. No clara, pero no humana. Profunda, ronca, con tono burlón. Solo dijo una palabra. Mía. La mujer del grupo palideció. Uno de los hombres empezó a rezar en voz baja, el otro revisó
El equipo, para asegurarse de que no hubiera interferencias, no las había. Esa voz venía del interior de la casa. Los días siguientes continuaron con sus visitas, las manifestaciones no pararon. Cada noche había algo nuevo, objetos que volaban, luces que se apagaban solas, risas que se escuchaban en el pasillo. En una ocasión, uno de los investigadores fue empujado con fuerza y cayó al suelo, a pesar de que no había nadie cerca. Finalmente, después de casi 2 semanas de investigación, nos reunieron a todos en la sala. El mayor de ellos habló con franqueza. Lo que ocurre aquí no es un simple fenómeno residual. No creemos que se trate del espíritu de Estefanía. Hay algo más, algo que se alimenta de la energía de este lugar y de ustedes. Nos recomendaron abandonar la casa. Decían que en muchos casos la entidad perdía fuerza cuando las personas que la alimentaban con su miedo se alejaban, pero no teníamos a dónde ir. Era nuestro hogar, nuestro único hogar. Años después, el expediente de nuestro caso se convirtió en uno de los más famosos archivos policiales de España. El informe oficial, redactado por el inspector José Pedro Negri, describía claramente objetos moviéndose solos, puertas que se abrían sin explicación, ruidos inexplicables que los agentes presenciaron. Y ese documento fue nuestro único consuelo. La prueba de que todo fue real, de que no éramos una familia enferma imaginando cosas. Pero aunque el expediente quedó cerrado, nuestra historia no lo hizo. Con el tiempo las manifestaciones fueron disminuyendo, no desaparecieron del todo, se volvieron menos frecuentes, menos agresivas. Algunas noches seguíamos escuchando golpes, sombras veíamos que cruzaban el pasillo. Nunca supimos si era Estefanía o aquello que se había hecho dueño de la casa. Papá nunca volvió a ser el mismo, el miedo lo envejeció antes de tiempo. Mamá, por su parte, siguió hablándole a Estefanía hasta el último de sus días. Decía que a veces sentía que estaba sentada a su lado, escuchándolo. Mi hermano pequeño creció con pesadillas que lo acompañaron hasta la adultez. Y yo aprendí a vivir con la duda, porque aunque muchos creen que el mal termina con el tiempo, yo estoy no tan seguro. A veces cuando el silencio cae sobre la casa y todos duermen, escucho 3 golpes en la pared, pausados, seguidos de un susurro que pide que no cierre la puerta. No sé si algún día podremos cerrar este capítulo, tal vez no se pueda cerrar algo que nunca debió abrirse. Lo que sí sé es que el expediente Vallecas no es solo un caso policial y una historia de fantasmas. Es el testimonio de cómo algo invisible puede destruir una familia, de cómo el miedo se instala en las paredes y se niega a marcharse. De cómo un simple juego, una sesión de Ouija entre adolescentes puede cambiarlo todo. Y aunque el mundo diga que fue sugestión, histeria colectiva o mentira, yo sé la verdad porque lo viví, porque lo sigo viviendo. Y porque aún hoy, cuando camino por ese pasillo en la oscuridad, siento que alguien me observa desde el otro lado.